Bien, familia, muy buenas noches. Chicos, el día de hoy, primeramente, pedirles una disculpa si me escuchan un poco afectado ahí de la voz. Chicos, el día de hoy vamos a hablar de los famosísimos multiplicadores. Los famosísimos multiplicadores. Chicos, realmente esta es una fórmula que podemos operar, un mecanismo que tiene Deriv que nos permite operar a un nivel de riesgo bajo y también a la vez, bueno, pues no quiere decir que solamente un nivel de riesgo bajo, sino que también aquí el que quiera puede también sobreapalancarse si quiere y hacer las mismas malas costumbres que se practican en prácticamente que muchísimas de las plataformas de trading al igual, ¿verdad? Pero no es lo recomendable. Así que vamos a hablar de esta plataforma como una opción que hay para poder administrar cuentas, inclusive pequeñas, utilizando el 1% del capital. Si bien es cierto, chicos, sabemos que, por ejemplo, está la plataforma que, bueno, pues mayormente operamos y mayormente conocemos los que estamos en el tema de índices sintéticos, que es la plataforma de MetaTrader 5, por medio de la cual nosotros podemos estar operando. Pero muchas veces para las personas más nuevas en el tema, les resulta un poco difícil saber cuánto lotaje tienen que utilizar y de repente este tema se les vuelve un poco complicado. Acá esta plataforma nos ofrece una opción o una oportunidad de poder invertir utilizando el 1% sin tener que hacer mucho cálculo, sin tener que buscar también mucha herramienta o mucha fórmula matemática para saber cuánto tenemos que utilizar. Aparte de eso, la plataforma de MetaTrader 5 me limita a operar con un lotaje mínimo que ellos interponen y adicionalmente me cobran lo que normalmente conocemos como los spreads, que básicamente también podemos deducir que Deriv últimamente viene cobrando uno de los spreads más altos en el mercado. Entonces, a esto también hay que sumarle, ¿verdad? Que cuando operamos en MetaTrader 5 tenemos el cobro del spread más lo que implica operar al lotaje mínimo. Esto normalmente nos limita a operar ya no al 1%, sino a un lotaje o a un porcentaje mayor. ¿De acuerdo? Entonces, siendo que, por ejemplo, normalmente, y digo normalmente porque es como lo común, las personas ingresan a operar en este tipo de mercados básicamente que con montos de $100, por ejemplo. La gran mayoría de las personas, chicos, que ingresan en esto somos personas que ingresamos a aprender y por lo general pensamos en un monto de inversión de $100. Algunos pensarán en 200, otros en 300, otros en 500, pero también existe aquellas personas que por pues diferentes situaciones de país y de economía, normalmente se vuelve un poco difícil inclusive conseguir $100 para invertir. Así que hay gente que podemos conocer que operan con $30, empiezan con cuentas de $30, de $15, de $28, en fin, pónganle ustedes el monto que ustedes quieran. De hecho, me imagino que muchos de ustedes podrán tener este testimonio también, o si no, podrán conocer a alguna historia de alguien que conocen que básicamente les puede haber dicho que empezaron con montos de este tipo. Javier, no significa que todos hayan ganado, no significa que todos hayan perdido. Experiencias hay muchísimas, hay gente que ha quemado una, dos, tres, 10, 20, 40, 50 cuentas y hay gente que pues ya pues ha entendido y empiezan a trabajar lo que es la parte de la gestión de una forma correcta. Hoy vamos a hablar de un estándar, hoy vamos a hablar de una medida básicamente como media, por decirlo así, una medida de porcentaje
que normalmente vamos a trabajar con el 100%, perdón, con $100 de capital, ¿de acuerdo? Normalmente esto es como lo que las personas ingresan cuando empezamos a operar. Entonces, basados en eso, realmente cuando nosotros operamos, lo recomendable, lo recomendable es que normalmente, vamos a ver chicos, ¿me escuchan ahí? ¿Alguien me escucha? Súper bien, se escucha. Ok, bien. Continuamos, es que por ahí me pusieron que si se fue el audio, no, aquí estamos. Bien, entonces les decía que cuando normalmente empezamos con cuentas de este tamaño, no quiere decir que tenemos prohibido operar en MetaTrader 5, simplemente tenemos que entender que en MetaTrader 5 el riesgo va a ser un poquito mayor. ¿Por qué? Bueno, por todas esas situaciones que les conté hace un minuto. Bien, entonces, normalmente yo recomiendo, chicos, normalmente yo recomiendo que nuestras operaciones, para tratar de llevar una gestión correcta, que nuestras operaciones sean apenas del 1% del capital, lo cual, por ejemplo, si nosotros tenemos $100, el 1% del capital equivale ¿a cuánto? Bueno, básicamente a $1. Cuando nosotros operamos a 0.20 lotes en MetaTrader 5, normalmente ninguna operación nos va a gastar $1. Prácticamente que en el momento en el que abrimos una operación, ya inclusive nos lleva un menos tanto, un menos 15, menos 20 centavos o alguna cuestión. Entonces, cuando dejamos una operación correr cerca de los 10 puntos que normalmente operamos, ya una operación no nos gasta $1. Prácticamente empieza a gastarnos entre un 3 a un 5%, o sea, lo que equivale a $3 a $5 aproximadamente. Ese riesgo por operación es muy alto. Por eso, chicos, es que normalmente podemos ofrecer esta otra herramienta o oportunidad, como le quieran llamar. Bien, acá en esta plataforma, esto se convierte en una fusión. Cuando nosotros empezamos en el mercado hace algunos años atrás, conocimos lo que fue el mercado de las binarias. Hay gente que empezó en el trading y ya ni siquiera conocieron las binarias porque han perdido mucha popularidad en el mercado. Hay gente que la sigue operando, ni bien ni mal, simplemente una opción diferente. Realmente en su momento le pudimos también sacar cierta rentabilidad. Entonces, por mí si me preguntan, creo que a todos los mercados se les puede sacar, inclusive a las binarias. Bien, no soy de los que satanizan las binarias, así que sinceramente, si alguien tiene una buena estrategia, también creo que puede ser rentable. Hablando de esto, las plataformas de binarias nos permitían hacer operaciones básicamente que desde $1 aproximadamente ya empezábamos a arriesgar ahí un cierto porcentaje por operación, pero básicamente las plataformas nos permiten operar siempre a $1. Es la menor cantidad que se nos permite en el tema de las binarias. Como eso en MetaTrader realmente no es tan posible, o sea, sí se puede hacer alguna operación que de repente no llegó a consumirme ni $1 y se fue prácticamente que al PIB y esas cosas son geniales, perfecto. Pero cuando hablamos de rangos operativos, normalmente tenemos que saber que en una zona vamos a designar un cierto porcentaje y si hacemos eso en MetaTrader no es posible. ¿Ok? Para eso tenemos esta herramienta que nos ofrece esa opción de poder operar básicamente que desde la perspectiva, ¿verdad? Más barata a $1. Esta plataforma, chicos, como les decía, nos permite operar desde $1 en adelante. ¿De acuerdo? De ahí súmele 5, 10, 20, $100, lo que ustedes quieran. Pero lo bueno de esto es que nos permite invertir específicamente el monto de dinero que queremos invertir y ya. Si en este designamos que $1, entonces, por ejemplo, pues $1 va a ser nuestra inversión. En este caso, como esta es una cuenta demo y tiene un monto de $11,000, entonces el 1% va a ser básicamente que $110. Aproximadamente, poquito más, poquito menos, ahí por el poco adicional que tiene, pero vamos a ponerle ahí que 110 para tratar de hablar de un número cerrado. Ok, ahora sí, cuando hablamos de la plataforma de Deriv o el broker de Deriv, la herramienta que Deriv nos ofrece, acá es donde nosotros podemos fondearnos, acá es donde nosotros podemos solicitar los retiros y demás.
Esta plataforma nos ofrece en el panel de Deriv Trader, cuando abrimos nuestra plataforma, básicamente abrimos el Google, ponemos nuestro enlace de Deriv, abrimos la cuenta y nos va a aparecer por aquí esta opción. Entonces le vamos a dar aquí donde dice abrir. Inmediatamente nos va a direccionar a la página o, ¿verdad? O a la parte donde tenemos básicamente la plataforma donde vamos a estar operando. Bien, como conocíamos en el tema de las binarias, básicamente tenemos un botón para compras y un botón para ventas. En el panel de la derecha tenemos varias opciones. Si nos vamos en la parte donde está el saldo, en el panel derecho, básicamente en la primera opción vamos a poder elegir. Aquí existen varias formas para operar utilizando diferentes métodos. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte donde dice multipliers o multiplicadores para los que tienen la plataforma en español. Muy bien, seleccionamos y ahora sí, inmediatamente vamos a seleccionar esta opción que dice aquí a la par. Ya en este momento ya tenemos seleccionado lo que son los multiplicadores. Ahora, en inversión, obviamente, pues ahí vamos a hacer referencia al monto que queremos invertir. En este caso, como la cuenta es de $11,000, en demo, yo voy a poner que el 1% equivale a $110 aproximadamente. Debajo de la inversión, acá donde ustedes ven, dice por 100. Voy a hacer un poquito más grande la plataforma para que puedan observar esos detalles de una mejor manera. En este caso, por ejemplo, acá podemos ver que dice por 100, ¿verdad? Si nosotros desplegamos esta flechita, ahí podemos ver que dice por 100, por 200, por 300 y por 400. Acá vamos a empezar a explicar cómo se pueden interpretar esos multiplicadores, ¿de acuerdo? Ok, para entender un poquito, vamos a pasar a una página en blanco. Voy a abrir una plataforma por acá y voy a poner esto pues, básicamente para utilizar esta pizarra, por decirlo así. Es más, vamos a hacer el ejemplo por acá, ¿de acuerdo? Vamos para no confundir mucho. Ya tenemos el tema de los multiplicadores. Ahora sí, cuando hablamos de los multiplicadores, vamos a empezar a numerarlos de diferente forma o a denominarlos de diferente forma. Entonces, vamos a tener de este lado lo que son los multiplicadores para los boom 1000 y para los crash 1000. Bien, aquí me disculpan la letra, pero es que estoy haciéndola con el mouse, así que vamos a ponernos aquí, tratar de dejarlo bien bonito. Ok, ahora sí, vamos a entender, chicos, un tema. Los multiplicadores, y este es un punto importante, la plataforma de Deriv nos ofrece lo que son multiplicadores únicamente de momento nos los ofrece en lo que son los índices Boom 1000 y Crash 1000, ¿de acuerdo? Adicionalmente nos ofrece también lo que es el Boom 500 y el Crash 500, más no así lo que es el B300 y el Crash 300. Acá tenemos, por ejemplo, el Boom 500, ¿de acuerdo? Y acá vamos a poner el Crash 500. Ahora, cuando hablamos de cada uno de estos índices, tenemos que entender básicamente que los multiplicadores van a funcionar diferente. Entonces, por ejemplo, si estamos operando un Boom 1000, vamos a tener la oportunidad de operar ya sea por 400, por 300, por 200 o por 100. Lo mismo en cada uno de los índices, ¿verdad? Siempre vamos a poder operar por 400, por 300, por 200 o por 100. Y esto se va a reflejar exactamente de la misma manera
¿verdad? En estos índices crash de los crash 1000 y los que son 500 también se van a reflejar exactamente igual. Cuando nosotros operamos por multiplicadores, básicamente lo que hay que entender es que, por ejemplo, el precio me va a pagar según el monto de mi inversión, ¿verdad? En este caso van a ser $110. Según el monto de mi inversión, me va a pagar por cada 1% de tamaño que se mueva el precio, ¿verdad? Normalmente, para nosotros entender cuándo el precio se está moviendo un 1%, tenemos que abrir, o para una mejor lectura, lo podemos hacer desde el MetaTrader. Entonces, ya casi vamos a hacer el ejemplo para que lo puedan ver bien. Entonces, hay gente que piensa que de repente un spike que el precio me hace ya me tiene que pagar el 400% de mi inversión. No, chicos. Normalmente el precio para moverse un 1% tiene que hacer una caída o un movimiento bastante grandecito. Muchas veces lo que nosotros tomamos tal vez es un 0,3% de el movimiento del precio, no de lo que invertimos, sino del movimiento del precio, ¿de acuerdo? Entonces, para entender eso, chicos, porque muchas veces cuando el precio nos da un resultado a favor, pensamos que ya nos tiene que dar o duplicar casi que la ganancia. Es importante entender que se paga el 400%, el 300% o cualquiera de todos los multiplicadores que estemos usando por el 1% del movimiento que haya hecho el precio en base a su balance o a su cotización, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, dejando claro eso, vamos a hablar de que, por ejemplo, el multiplicador básicamente lo que quiere decir es que nos va a dar un cierto rango operativo por una ganancia. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del multiplicador 400, en los índices que son de función 1000 o de numeración 1000, normalmente vamos a tener un rango de velas de margen, para decirlo como de alguna forma, vamos a tener un margen de velas de rango en stop loss que va a ser el monto que vamos a arriesgar. Entonces, por ejemplo, por 400 en los índices Boom 1000 y en los Crash 1000 nos va a dar un rango de 20 velitas, ¿verdad? Va a ser un rango de 20 velitas. Por 300 va a ser un rango de 30 velitas. ¿Ven? Por 200 va a ser un rango de 40 velitas. Y por 100 va a ser un rango básicamente de 50 velitas. Esto lo que quiere decir es que, chicos, cuando nosotros operamos por 100, bueno, básicamente, si nosotros, por ejemplo, vamos a poner una operación, entonces el precio nos va a dar un rango de stop loss donde normalmente vamos a utilizar ya sean 20 velas si operamos por 400. Nos va a dar 30 velas si operamos por 300 y así sucesivamente nos va a ir aumentando el rango de stop loss. Sin embargo, cada vez que nosotros diluimos el rango, digamos, o bajamos el multiplicador para que el precio, por decirlo así, nos dé un mejor rango, esto lo que hace es que limita las ganancias, o sea, las reduce. Nos da mayor rango, pero nos baja un poco la ganancia. Básicamente es lo mismo cuando hablamos de los lotajes. Por ejemplo, si ustedes operan en MetaTrader a un lote y le van a dar 15 puntos, entonces ya tienen eso definido. Si van a operar, por ejemplo, a 10 puntos a un lote, ya saben que van a gastar aproximadamente $10. Pero si ustedes quieren gastar esos $10, los mismos $10 que gastarían en 10 puntos, pero los quieren gastar en 20 puntos, entonces, ¿qué tienen que hacer para gastar ese mismo porcentaje de dinero? Básicamente lo que tienen que hacer es reducir el lotaje. Esto les permite operar a 20 puntos, pero ya no a un lote porque si no serían $20. Entonces ahora lo van a operar a 0,5 y de esa manera siguen gastando los mismos $10. Aumentan el rango operativo, pero la ganancia también, ¿verdad? Va a ser un poquito menor. Vamos a tener que esperar un poco más para un movimiento más largo, qué sé yo, que nos permita
ganar un poco más. Dejando eso claro, entonces pasamos a los Boom 500 y a los Crash 500. Acá el riesgo normalmente se va a dividir por la mitad. Entonces, por ejemplo, en este caso, el rango que me va a dar por 400 va a ser apenas de 10 velitas, ¿verdad? Por 300 me va a dar 15 velitas. Por 200 me va a dar 20 velitas. Y por 100 me va a dar 25 velas. ¿Ok? Estas velas de las que estamos hablando son las dichosas velas trend. Ya sea en los índices boom o en los índices crash, hablamos de las velas trend. Este es el rango que vamos a operar. Recuerden que acá normalmente lo que mayormente buscamos hacer es operar a favor de la tendencia, a favor adicionalmente de la dirección del índice o la direccionalidad del índice. Si el crash hace spikes hacia abajo, entonces vamos a buscar únicamente ventas. ¿Se pueden usar compras? Sí, pero bueno, es más arriesgado y no es lo recomendado. El que quiera hacerlo lo puede hacer, de poder hacerse se puede hacer sin problema, pero no es lo que acá recomendamos. Bien, si ya tenemos esto clarísimo, primeramente quiero preguntarles, ¿les queda claro esa parte, verdad? Que por 400 nos permite gastar 20 velitas, por 330 y así sucesivamente. Esa parte les queda claro, me lo ponen ahí en el chat o pueden abrir el micrófono también para que me lo confirmen, chicos. Dice por ahí todo claro, muy bien, perfecto. Si ya les queda claro, entonces, si no tienen preguntas con eso, pasamos al siguiente punto. ¿Cuánto va a ser lo que vamos a gastar? Acá, esto realmente, por ejemplo, chicos, cuando nosotros operamos por multiplicadores, realmente nosotros hacemos una inversión, pero esa inversión, chicos, realmente no se gasta por completo. Es decir, esta plataforma nos permite aún así cuidar un poquito más la gestión, ya no solamente dándole un rango definido al precio, sino que adicionalmente nos reduce realmente lo que estamos invirtiendo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a prestar atención en el panel de la derecha, vamos a prestar atención a esta zona que estoy demarcando donde dice Stop Out. ¿De acuerdo? Vamos a prestar atención a ese detalle. Si ustedes ven, cuando yo pongo por 400, normalmente ahí lo que dice es que gasta $55. ¿Cuánto es $55? Bueno, básicamente la mitad de lo que yo estoy invirtiendo. Es decir, que cuando yo opero por 400, como quien dice, asumiendo el mayor riesgo, entonces, por decirlo así, la plataforma me dice, ok, como estás operando al mayor riesgo, no te voy a cobrar los $10, o perdón, los $110 que invertiste, te voy a cobrar solo la mitad. Hablemos de un número redondo, por ejemplo. Hablando de los que tienen cuentas pequeñas, vamos a poner aquí $1 nada más. Entonces, por decirle así, como asumimos el mayor riesgo, entonces él dice, ok, la comisión va a ser más baja. Entonces, en este caso, no, si pierdes esta operación, no vas a perder $1, sino que realmente lo que pierdes es apenas la mitad. O sea que no pierdes por acá $1, sino que realmente lo que pierdes es apenas 0.5. ¿Por qué? Porque cuando el precio llega a cumplir con la vela número 20, inmediatamente la operación se cierra en ese precio. Lo mismo sucede con el Crash 1000. Todas las operaciones que hagamos por multiplicador de 400 no nos van a gastar el 1%, sino que si se pierde solamente la mitad. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros cambiamos el multiplicador por 300, nos da un poquito más de rango, pero entonces aquí el asunto cambia. Ya ahí no nos va a cobrar la mitad. Ahí sí nos dice, ok, la comisión aquí va a ser un poquito más alta. Si usted quiere ganar o quiere, por ejemplo, invertir $1 y esa operación se pierde, su pérdida no va a ser del dólar como tal, sino que apenas vas a perder un 0.70.
O sea, le cierra la operación al 0.7%. Si lo hacemos por 200, esta plataforma ahí entonces ya me cobra una comisión un poquito más alta. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo por 200, vean ustedes cómo me sube ahora a 0.80, ¿verdad? Vamos a poner aquí el 1. Bien, 0.80. Esta parte les va quedando claro, chicos, que mientras usen un multiplicador mayor, nos paga más y nos quita menos. Pero si usamos un multiplicador menor, nos da mayor rango de riesgo, o sea, o más rango operable, pero nos puede cobrar un poquitito más la operación. Esa parte les queda claro, ¿verdad? Me lo ponen ahí en el chat, porfa, chicos. Si operamos por multiplicador por 100, aquí la comisión es un poquitito más alta todavía. Igual no se gasta prácticamente que ni el 1%, pero sí estamos muy cerca de ese porcentaje. Entonces, yo les digo, si ustedes hacen una operación, ¿qué riesgo prefieren tener? ¿El 50, el 0.5%, el 0.70, el 0.80 o el 0.90? ¿Cuál riesgo prefieren? Si yo les digo que este les paga, por ejemplo, X cantidad, pero este otro les va a pagar un poquito menos, este otro les va a pagar un poquito menos que este, y por último, este les va a pagar un poquito menos que este. ¿Cuál de ustedes, cuál prefieren, verdad? Prefieren invertir normalmente en el multiplicador más alto para que el riesgo sea menor y que a la vez nos pague el porcentaje que nos promete. Ok, dejando esto claro, chicos, entonces, si ya sabemos cómo funcionan los multiplicadores, entonces vamos a pasar ahora sí a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan entender. Aplicando acá una técnica bien conocida por la gente de nuestro canal, que es la estrategia Terema, que inclusive es una clase que subimos a nuestro canal de YouTube de manera gratuita también, eh, podemos sacarle un muy buen provecho a esa técnica, ¿de acuerdo? Yo quiero básicamente mostrarles por acá, chicos. Supongamos, supongamos que en este momento yo quiero operar en el crash mill, que por alguna razón, chicos, yo quiero operar básicamente porque por ahí puedo estar teniendo, qué sé yo, un retesteo de esta zona, podría estar aprovechando que el precio está en esta vela pequeña. Entonces, yo podría decir quizás que ahí hay alguna operación. Recordemos que estoy en cuenta demo y que esta operación va a ser solamente a modo de ejemplo. No es para que la metan porque no estamos analizando para nada el mercado en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos esa operación en ese punto, vean ustedes cómo normalmente si yo pongo el multiplicador por 400 y con solo ubicar el mouse sobre el botón de compra o venta, él me dibuja una línea de color anaranjado que va a estar por encima de donde se encuentra el precio. Por ejemplo, véanlo ahí. Ahí se dibuja la línea que dice Stop Out. Esa línea lo que quiere decir es que hasta ahí, si yo activo la operación en este momento, cuando el precio llegue a esa línea, ahí es donde el precio va a cerrar la operación. ¿Y cuánto voy a perder? ¿Voy a perder el dólar que puse? No, pierdo solo la mitad. O sea que el riesgo en esto ni siquiera es del 1%. Aquí el riesgo es básicamente que del 0.5%. Ahora, fácil. Si ustedes quieren operar al 1 bajo esa condición, entonces simplemente multiplican la inversión. Entonces, en este caso, para gastar $1, básicamente le ponen ahí $2. Y lo mismo, en este caso, si yo pongo esa operación, bueno, no la puse y ahí hubiéramos tenido un excelente profit, pero bueno, si yo pongo esa operación, chicos, ahí eso lo que hubiera querido decir es que me va a dar 20 velas de rango. Ahorita, bueno, ya se nos fue el precio. Vean qué interesante que no estábamos analizándolo. Yo no sé si alguno tomó esa entrada. Lo preferible era que no la tomaran porque no estábamos pues analizando bien. Pero ahí se cumplió un patrón N, se cumplió una zona de retesteo y recordemos que también cuando hablamos de la velita pequeña se pueden entrar de 2 a 3 velitas antes. Así que podría interpretarse aquí casi que también que el precio estuvo cerca de esa zona. Muy bien.
Dice por ahí Humberto adentro del semi. Bueno, muy bien, profit entonces, excelente. Hablando de esto, si nosotros prestamos mucha atención, chicos, vamos a poner el índice, el otro índice para ver si encontramos un pequeño ejemplo. Ok, aquí, veamos este ejemplo. Si ponemos, por ejemplo, por estrategia, vamos a poner aquí medias móviles y vamos a poner por acá una media móvil que la vamos a editar por acá. Vamos a configurarla, le vamos a poner color celeste, que es el color que normalmente usamos. Vamos a poner la EMA en 21 y le vamos a dar tipo exponencial y le damos finalizado. ¿Ok? Por la estrategia Teorema, normalmente tenemos el posible retesteo a la EMA 21. Entonces, en este caso, supongamos, chicos, nada más, supongamos que yo quiero poner esa operación y ven ahí ustedes donde yo con solo poner el mouse voy a poner esa operación y ya me dibuja ahí la posible zona de stop loss. ¿Ok? Cuando yo tomo esa operación, inmediatamente se apertura este panel al lado izquierdo que es básicamente el resultado o lo donde se va reflejando el transcurso de nuestra operación, cuánto se va ganando o cuánto se va perdiendo. Esto yo lo puedo ocultar, lo puedo cerrar la operación en este punto donde dice cerrar o demás. Puedo estar pendiente por ahí. Entonces, si ustedes ven con solo que yo me posiciono sobre ese recuadro, normalmente ahí me va a decir dónde está mi posible zona de stop loss. Ahora bien, contemos que desde donde está el precio en este momento hasta esa zona stop loss hay 20 velas y nuestra estrategia Terema dice que cada vez que el precio se acerque a la EMA, yo puedo entrar una o dos velitas antes de que el precio vaya a retestear y esperaría en ese punto que el precio pueda inclusive romper a la EMA un aproximado entre 7 y 12 velitas, lo cual obviamente pues me deja siempre dentro del rango de las 20 velas que me provee el multiplicador por 400. Cosa que, bueno, ya simple y sencillamente operando así, imagínense, tienen un poquito más de ventaja que las personas que operan en MetaTrader como tal. Bien, en este caso pusimos el ejemplo. Vamos a tratar de esperar a ver si se desarrolla por ahí de buena forma. Otra cosa que tienen que conocer de la plataforma es los indicadores. Hay gente que me ha preguntado, profe, ¿cómo hago para instalar las EMAs? Bueno, ya instalamos una. Vamos a terminar de configurar con las demás EMAs para que ustedes puedan guardar la plantilla y sepan cómo hacerlo. Entonces, para instalar otra EMA adicional o la primera, si fue que no la instalaron, entonces van a venir acá donde dice indicadores, ¿verdad? Van a seleccionar el que dicen medias móviles y ahí ustedes, en este caso, por ejemplo, si quieren una EMA, seleccionan una vez, si quieren dos EMAs, tocan dos veces y si quieren tres EMAs, ponen tres y así la cantidad de EMAs que ustedes quieran. Yo voy a agregar dos EMAs más, ¿de acuerdo? Voy a darle uno y dos. Si ustedes ven aquí donde dice activo, ya tenemos tres indicadores, o sea, hay tres EMAs puestas. Vamos donde dice activo y ya tenemos la EMA 15. Vamos a poner perdón, tenemos la EMA 21. Vamos a poner aquí en color verde a la EMA 15, que esa la operamos para el crash, no para los boom 1000, por ejemplo, pero sí para algunos crash. Y le vamos a dar igual tipo EMA exponencial. ¿De acuerdo? Le damos finalizado y vamos otra vez a donde dice indicadores, buscamos donde dice activo y aquí ponemos la EMA que nos hace falta, que en este caso va a ser una EMA de color morado, que para mí es la EMA 78. Nos vamos igual a exponencial y finalizado. Ahora bien, normalmente la plataforma de Deriv hace que esto se borre. Entonces, para que lo tengamos fácil de poder colocarlo, vamos a guardar la plantilla. Ustedes para eso se van a venir acá abajo de donde dice indicadores, donde dice plantillas, seleccionan y aquí le ponen el nombre que quieran. Yo por mi caso le puse iTrade. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes gusten. Entonces, en el caso mío, voy a seleccionarla nada más. No voy a poner a guardar una nueva porque ya la tengo. Entonces, simplemente selecciono la mía y es lo mismo. Tengo exactamente las mismas tres EMAs.
¿Por qué? Porque aquí no me gusta tanto usar tantos indicadores y tantas cosas. Yo por lo general prefiero venir a analizar, en este caso vamos a poner aquí el Crash 1000. Yo prefiero analizar por acá, como siempre, ¿verdad? Lo hacemos. Y nada más, cuando voy a poner la operación, estoy analizando, busco el punto, que por cierto, vean qué bonito el análisis que se nos ha dado estos días, chicos, que básicamente hemos venido sacándole durísimo al mercado. Todas estas entradas, vean, yo por ejemplo no pude tomar esto porque fue básicamente desde el fin de semana que yo me encontraba ocupado, pero si ustedes ven, todo el análisis ha venido respetando los puntos que normalmente enseñamos en la estrategia, chicos. Así que solo bueno, ¿verdad? Ok, entonces, yo lo que hago es que normalmente analizo por acá, normalmente aplicando todos los conceptos de nuestra estrategia y cuando ya voy a operar, simplemente me paso a la plataforma. En este caso pusimos un ejemplo del Boom 1000 sin analizar, por eso les dijimos estamos meramente en clase educativa, más no operativa. Ok, desarrollando este ejemplo, chicos, vamos a esperar por ahí. Ahora, si pasamos a un índice Boom 500, por ejemplo, o un Crash 300, vamos a poner este ejemplo que aquí está también bien interesante. Vamos a esperar a que el precio retroceda un poquito hasta la EMA. ¿Cuál EMA operamos en el Boom 500, chicos? ¿Quién se acuerda? Póngamelo ahí en el chat, porfa, los que se acuerdan de la estrategia Terema. ¿Y quién me dice cuál se No, opera no, en el Boom 500? A ver. ¿Cuál operamos en el Boom 500, chicos? ¿La 15 o la 21? La 21, exactamente, Lorenita, muy bien. La EMA 21, en este caso es la EMA de color celeste. Muy bien. Entonces, si ustedes se posicionan sobre el precio el botón, perdón, de compra o de venta, ven que el rango es más pequeño que en los Boom 1000 o en los Crash 1000. Acá, como les decía, es apenas de 10 velitas. Entonces, aquí empezamos a desmenuzar los conceptos y a utilizar tips. Para mí, la recomendación por el tema de siempre operar según los 10 puntos que normalmente usamos o 15 puntos que normalmente usamos, nosotros vamos a operar de la siguiente forma. En los, vamos a poner así, en el Boom y Crash 1000, mayormente vamos a operar por 400. Eso es suficiente para respetar nuestra estrategia al 1%. Pero en el Boom 500 y en el Crash 500, mi consejo es que operemos un poquito, un multiplicador más bajo, en este caso, por ejemplo, por 300, que en este caso nos va a venir a dar como máximo aquí las 15 velitas que normalmente estamos esperando para que nos dé esos 15 puntos como máximo que buscamos en la mayoría de nuestras operaciones. ¿Ok? Esa es mi recomendación, chicos. Igual, si operan el Boom 500 y el Crash 500 y el Boom 1000 y el Crash 1000 los operan todos por 400, chicos, completamente bien. Simplemente entender que, ¿verdad? En este caso, los Boom 500 nos ponen un riesgo un poquito más alto. ¿Ok? Ahora bien, en esta plataforma sí hay que dejar algo muy claro, chicos. Acá los índices que mejor pagan en esta plataforma serían los 500. Sería el Boom 500 y el Crash 500. ¿Por qué razón? Bueno, por el pequeñito rango que apenas nos dan. Entonces, acá el Boom 500 y el Crash 500 tienden a ser un poco más rentables. Ok, esperamos por ahí nada más un poquitito, chicos, a que el precio se acerque un poco más al B1000. Me dicen por ahí, familia, si alguno tiene alguna duda hasta el momento, o todo claro, chicos. ¿Alguna duda por ahí o todo claro? ¿Todo se mantiene bien? Clarísimo, dicen por ahí. Muy bien, muy bien. Otra cosa es que normalmente esta plataforma tiene dos botones, el botón de Take Profit y el botón de Stop Loss. Esto básicamente lo que sirve es para tratar de controlar un poquito, ¿verdad? Lo que es la gestión cuando nosotros queremos, como quien dice, sobreapalancarnos un poco.
Va a ser un poquito más tedioso explicar y entender esto porque realmente es un poquito más técnico, pero lo que quiere decir es que, por ejemplo, si yo quiero, puedo decirle al broker que en el boom 1000, por ejemplo, yo no quiero utilizar las 20 velas que me da operando por 400. Yo le quiero decir que yo quiero operar por 400, pero que yo quiero que el precio simple y sencillamente llegue a un stop loss cuando llegue a X cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Yo puedo decirle que el precio se cierre cuando el precio llegue a X cantidad de dinero. Entonces, por decirle así, supongamos en este caso, yo tengo aquí la opción de operar por 400, voy a poner una operación de $2, pero yo quiero decirle al precio que normalmente quiero que esa operación se cierre cuando el precio vaya por, eh, no sé, por 0,40. Por cero, ok, no, no me permite. Cuando vaya por uno. Y en este caso vamos a poner no un dólar, sino que vamos a poner 5 o vamos a poner $10 para que se note el porcentaje un poquito más claro. Entonces, yo le voy a poner que yo quiero que esa operación se cierre cuando lleva $4 de inversión como máximo. Entonces, ven, ahí me reduce el stop loss. Yo le puedo decir que entonces, por ejemplo, bueno, y no puse esa operación otra vez por estar explicando, dando el ejemplo, no se nos dio ahí. Ok, pero entonces yo puedo decir, esa operación yo quiero que se cierre a los $5. Entonces vean ustedes donde me dibuja el stop loss. Si yo le digo que quiero que se cierre a los $6, entonces, ok, dice que el máximo que puedo poner ahí es $5. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner ahí $4. Ven como el precio ya me lo redujo el stop loss. Y ahí tiró otra reacción. ¿Entienden? Entonces, normalmente ahí nosotros podemos ver cómo el precio, si yo le pongo ahí que yo quiero que el precio se cierre a los $3, vean ustedes cómo me reduce cada vez el stop loss. ¿Lo ven? Entonces, ahí es simple y sencillamente es eso, nada más tratar de reducir un poco el stop loss. Ok, en este caso yo prefiero mejor no ponerle y dejarlo que el precio haga las 10 velitas normalmente. Para eso, normalmente lo designamos así. O bien, selecciono el multiplicador por 300 para que me dé el rango operativo de las 15 velas. Este boom 500 yo voy a meter ahí entonces una compra falsa, ¿verdad? Es decir, que sin analizar, no sé si va a ganarse, si va a perderse, simplemente vamos a poner el ejemplo. Ahí podemos ver cómo se dibuja la zona de stop loss. Entonces, chicos, esta plataforma me permite a mí hacer ese tipo de gestión. Quiero preguntarles, dice por ahí, profe, las EMAs, ¿a qué temporalidad son más confiables? Ok, chicos, esa es una pregunta interesante. Las EMAs en sí como tal no es que sean confiables, ni en una temporalidad ni en otra. A ver, son una referencia nada más. No es que el precio cuando llegue a la EMA va a tocar la EMA y se va a ir. No. Nosotros lo ponemos de esa forma o lo explicamos de esa manera porque es una guía que tenemos. Se puede interpretar básicamente como que cada EMA es una guía que nos dice hasta dónde podría llegar el precio en ciertos momentos, pero no podemos utilizar el concepto de que solamente porque el precio ya va a llegar a la EMA, entonces va a reaccionar sí o sí. Para eso, chicos, en la clase de Terema explicamos que es importantísimo conocer el tema de la estructura, conocer un poco sobre el tema de la liquidez del mercado. ¿Por qué? Porque entonces es posible para nosotros buscar algún tipo de confluencia que nos permita esclarecer la operación y en ese caso entonces simplemente definir nuestro punto de entrada basándonos en la EMA. Eso es todo el concepto. Por ejemplo, si encontramos un order block, si encontramos una zona de liquidez de cualquier nombre, cualquier tipo de patrón donde normalmente nosotros podemos entender que hay un patrón de reversión, entonces ahí es donde nosotros vamos a esperar a que el precio llegue, haga su reacción y luego esperamos a entrar en el retroceso a la EMA, cuando el precio ya va a retestear. En este caso yo voy a poner esa entrada ahí a ver si logramos hacer algo. Vea que la voy a poner por 15, perdón, por 300, perdón, y ahí me va a dar 15 velitas. Ahí pongo la compra y ahí pues ya ven ustedes donde se marca básicamente la compra que tenemos puesta por ahí. Ok,
Ahí tenemos dos entradas puestas en el Boom 500. En este momento las dos se van perdiendo porque el precio pues va cayendo por ahí. ¿De acuerdo? Si seleccionamos por acá, perdón, en el panel de la izquierda, abajo, abajo, ven que hay como una maletita y hay un número. Entonces, aquí básicamente es donde nosotros podemos desplegar ese panel. Y si nos vamos al botón de arriba que dice ir a informes, ahí nos va a mandar básicamente a todas las operaciones que nosotros tenemos abiertas. Y entonces ahí nos va a decir cuáles se pueden ir en profit, cuáles van perdiéndose y demás. Adicionalmente, esta plataforma tiene también algo que a mí me gusta mucho y es, esto no lo utilizo realmente, pero me gusta la opción que tiene para las personas que tal vez dicen, uy, profe, es que a mí todavía me cuesta el tema de la gestión y no sobreoperar. Entonces, acá yo tengo una cuenta pequeña de $100, vamos a ponerla por ahí, ahorita lleva una operación abierta ahí en positivo, poquitito, porque es una cuenta pequeña. Es una cuenta que tiene una entrada de $6. Ahorita por eso aparece aquí solamente 94, porque hay $6 que están en inversión ahí ahorita. Y bueno, pues ahí el precio se va desarrollando. Si nosotros venimos acá donde está la figurita del muñequito, ahí nos va a desplegar una buena cantidad de opciones, ¿verdad? Entonces, vamos a poner por acá. Vamos a buscar básicamente la opción donde dice auto exclusión, ¿de acuerdo? Ahí vamos a buscar básicamente donde dice autoexclusión. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo le puedo decir al broker para que me ayude a gestionar mi cuenta, a no sobreoperar. Entonces yo puedo definir por acá algunos parámetros. Entonces yo puedo decirle, ok, Derif, yo quiero que por día, o sea, cada 24 horas, usted me permita a mí invertir, qué sé yo, $10 como máximo. Entonces ustedes ponen ahí $10. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, que todos los días, cada vez que usted invierta, ya sea $10 en una operación o en dos operaciones o en tres operaciones o en lo que usted quiera, cuando usted llegue al máximo de esos $10, inmediatamente el broker te va a decir, no puedes operar más. Así usted brinque, llore, grite o patalee, no puedes operar más. Entonces tienes que venir aquí a limpiar el proceso y entonces el proceso se aplica ahora sí hasta el día siguiente. O sea, entonces es lo más conveniente es establecer ese límite para que el mismo broker nos ayude a aprender a gestionar la cuenta. Otra opción es básicamente con el monto de pérdida. O sea, yo puedo invertir lo que yo quiera, pero en el momento en el que el precio, el broker identifique que yo voy perdiendo X cantidad de dinero, entonces inmediatamente cierra todas las operaciones y no me deja operar nada hasta el día siguiente. Yo prefiero mil veces usar la parte del máximo de inversión porque muchas veces eh, en la, en la pérdida normalmente ahí puede que nos quite una operación y tal vez al momentito reaccionaba. Entonces mejor siempre operar con los márgenes completos. Entonces en este caso le ponen eso. Otra cosa, sí, sucesión y límites de inicio de sesión. Es decir, que por ejemplo hay gente que dice, uy, profe, es que yo, por ejemplo, no puedo, yo soy como adicto al mercado y a veces operamos en la mañana y resulta que, por ejemplo, no sé, operamos en la hora de la sesión y me quedé operando solo más tarde y perdí todo. Y entonces ahí es donde uno dice, ok, entonces, ¿cuánto rato quieres operar? Al principio, como estamos en este tipo de cosas, en las sesiones operativas, gente que normalmente está aprendiendo, yo les digo aquí, pongan como máximo 3 horas. Esto les va a poner a ustedes de que normalmente ustedes van a tener 3 horas al día como máximo en el mercado. Y luego de esas 3 horas, ya inmediatamente el broker se va a inhabilitar y usted no va a poder operar. Entonces esos límites a mí me gusta porque normalmente nos permiten gestionar un poquito más la cuenta y el broker nos ayuda a hacer eso. ¿De acuerdo? Entonces eso es importantísimo para que lo puedan ver por ahí. Muy bien, entonces vamos por acá a abrir. Vamos a pasarnos nuevamente a la cuenta demo. ¿Ok? Ahora sí,
Ahí tenemos algunas operaciones abiertas, como les dije, no esperaba que se cumplieran todas, no esperaba que nada, simplemente eran ejemplos que quería desarrollar para que vieran el tema de la cantidad de velas que normalmente vamos a ir teniendo en esos rangos operativos. Si ustedes notan aquí, se borraron las EMAs. Ay, qué madre, profe, otra vez tengo que instalarlas. No, ya ahora cuando ya pasa esto, se vienen acá donde dice plantillas y como ya habíamos guardado la estrategia, entonces simplemente seleccionan y voilà. Ahí están nuevamente nuestras EMAs. Fácil, simple y sencillo. Ahora, hay otra cosita. A muchos de ustedes les estorba, por ejemplo, que el precio nos esté poniendo a veces, en este caso, por ejemplo, este montón de recuadros o información que anda ahí con el mouse y uno dice, pucha, ¿cómo hago para que se quite eso? Como dicen los panameños, chucha, dicen. Entonces, ¿cómo hago para que se quite eso? Bueno, básicamente venimos aquí a estos tres botones que tenemos aquí abajo, buscamos el de centro y lo vamos a presionar hasta que tenga la rayita esta en el medio de la bolita. Bien, si ustedes ven ahí, no va a mostrar ningún cuadro con ninguna información que nos esté estorbando en la pantalla. Si lo vuelven a marcar, ven cómo se quita. Entonces, por ejemplo, ahí aparece en blanco y si lo volvemos a marcar, ahí le aparecen dos puntitos, entonces ahí es donde ya tienen toda la información. Yo les recomiendo que lo tengan o apagado o ahí donde dice mostrar información solamente de los precios en los ejes X y Y. O sea que cuando el precio llegue a un punto más alto o a un punto más bajo, normalmente ahí sea donde pueda estar marcando los precios o esa información. Entonces, mejor que no estorbe. Chicos, por lo pronto, básicamente la plataforma nos ofrece ese sistema de multiplicadores y demás. Recuerden que estas entradas no estábamos esperando que se ganaran o se perdieran, simplemente las pusimos por ahí para poder ver cómo normalmente se desarrolla esto. Ahí dio el Boom 500, un poquito de reacción en la EMA 21, tal cual como lo hubiéramos operado. Ahí estamos adentro de esa operación, pero todavía no ha superado el punto desde donde entramos. Chicos, quiero preguntarles si a alguien le queda alguna duda de cómo funciona la plataforma de multiplicadores y a la vez también qué les ha parecido. ¿Les parece interesante para los que tienen cuentas pequeñas? ¿Les parece funcional la herramienta? Familia, dejamos entonces el tema clarísimo, dejamos el tema clarísimo. Importante que lo pongan en práctica para que puedan sacarle el máximo provecho a la herramienta. Y bueno, pues dejando entonces el tema explicado de los multiplicadores, recordemos chicos que es muy importante porque nos permite gestionar todo de una buena forma. Así que aprovechando este momento chicos, dejándoles este tema para los que recién están comenzando en el mercado, creo que les puede servir muchísimo para gestionar de una mejor forma el capital. Recuerden, muchachos, el trading no es un negocio para hacerse millonarios de la noche a la mañana. El trading no es un negocio fantasioso como todos esos que normalmente nos venden las redes de mercadeo o ese montón de vendehumos. Vean ustedes por ustedes mismos, estudien y desen cuenta. Sencillo no es. ¿Es posible? Sí, pero no es sencillo, no es fácil. El que dice que esto es fácil, no, no es fácil. Es fácil aprenderse la estrategia, pero no es fácil ser un buen trader, no es fácil mantenerse, no es fácil para nada, chicos, perder una cuenta y venir otra vez con la misma actitud de perseverancia y volver a intentarlo. No, eso no es fácil, chicos. Normalmente hay mucha gente que ahí quiere rendirse y tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no entienden que es parte del proceso. No perder, no perder. Aquí el proceso en realidad básicamente implica en que nosotros primero aprendamos y para eso tenemos cuentas demo que no nos cuestan absolutamente nada. La idea es aprender. Después de que ya sabemos, chicos, entonces es trabajar y trabajar y estudiar y estudiar y repetir el proceso no solamente una, sino muchas veces. Vean ahí como la paciencia paga. Seguimos en esa operación y vean lo que les decía, ya ahí vamos profit. Arriesgamos X cantidad de dinero, sí, ahí ya vamos profit. Lo que les decía antes, mucha gente piensa que porque se hicieron dos spikes, ahí ya nos tenía que dar el doble o el triple. No, recuerden que aquí nos paga el 400% o el 300% del rango que se mueva el precio, ¿verdad? Según la cotización del mercado. Es decir, que si estamos, por ejemplo, en este punto donde tomamos la entrada, básicamente el 1% de lo que se mueve el precio según su rango
podría ser todo un escenario como este, ¿verdad? Una subida bastante, bastante grande. Para eso, perdón, ya para terminar, chicos, para saber cuánto se ha movido el precio, vean esto, en este momento estamos ahí en el Boom 500. Entonces vamos a seleccionar por acá al Boomcito 500. Bueno, vamos a salvar este análisis porque por ahí lo teníamos listo. Y vamos a poner por acá al Boom 500. Vamos a poner por acá el Boom 500. Muy bien. Vamos a poner por acá al Boom 500. Ok, vamos a esperar aquí nada más un pequeño. Ok, listo. Entonces, vamos a ponernos por acá a 1 minuto. ¿Y cómo normalmente nosotros nos podemos dar cuenta de cuánto se movió el precio o cuánto porcentaje es el 1% de la cotización del precio? Bueno, para eso tenemos esta herramienta que es la regla, chicos, que se ve aquí a la izquierda en el panel de herramientas. En la izquierda buscamos el que dice la regla, ¿verdad? Y básicamente lo ponemos desde el punto donde entramos y movemos y movemos y movemos y movemos y movemos. Y ven que ustedes, por ejemplo, aquí pueden identificar que aquí dice 19 puntos, 19,7887 y dentro del paréntesis dice 0,27%. Es decir, que en esta subida que estoy marcándoles, aquí el precio apenas ha subido un 0,27. O sea, que si bien para que entonces el precio se mueva un 1%, entonces yo básicamente tendría que esperar a que el precio pues suba, bueno, imagínate, tendría el precio que subir, ahora sí, volvámoslo a marcar, desde acá que entramos aproximadamente, para que el precio se mueva un 1% tendría que subir básicamente esto. Ahora, si el precio llega a subir todo eso, como yo invertí $10, me va a pagar el 400%. O sea, ¿cuánto es el 400%? Bueno, $40. De $10, el 400% aproximadamente es $40. Entonces, el broker obviamente nos va a pagar esos $40 menos lo que es la comisión, que ahí sí creo que es como de un 14%, básicamente la comisión que nos cobra el broker, si no me equivoco. No recuerdo con precisión, pero estoy casi, casi seguro que era el 14 o el 18%. Muy bien. Entonces, aquí el broker nos paga entonces los $40 menos el 14%, al final vienen siendo como 30 y algo de dólares. Entonces, esa es la forma, no es que cada spike que se da tiene que darnos el doble o el triple de lo que estábamos invirtiendo. Recuerden que en MetaTrader sí pasa porque ahí el riesgo es mayor. Ahí operamos con lotaje que nunca nos va a permitir operar en una operación de 10 o 15 puntos a $1, sino que va a tener que ser un movimiento bastante, bastante grande. Ok, chicos, yo creo que por aquí es todo lo que normalmente podíamos hablar de esta sesión. Familia, espero que les haya quedado muy, muy, muy claro. El tema de los multiplicadores es una fórmula para operar de verdad con muy bajo riesgo y que nos permite controlar muy, muy bien la gestión máxima si ponemos esas limitantes que también nos permite utilizar el broker para que nos ayude a crearnos un buen hábito y una buena disciplina operativa. Chicos, habiendo explicado ya lo que es el tema de multiplicadores, dando gracias infinitas a Dios porque el día de hoy salimos profit, tenemos una semana, arrancamos una semana súper, súper, mega, hiper profit, chicos. Entonces, aprovechamos para dar este temita, chicos, y dejar también, pues, por ahí algunos análisis pendientes que se van a estar compartiendo para que le demos seguimiento en estos próximos días. Chicos, que tengan todos una excelente noche. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana a las 10 de la mañana en la sesión operativa, chicos. Y recuerden, estudien familia, estudien muchísimo, muchísimo, muchísimo. No me crean nada de lo que yo les digo. Vayan y lo ponen a prueba y se verifican ustedes si lo que les estamos enseñando tiene razón o no tiene razón. Familia, que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo para todos. Los queremos mucho y nos vemos el día de mañana, chicos.